Durante décadas, estos casos han desafiado la ciencia. Pero hoy, finalmente, descubriremos la verdad oculta detrás de los viajeros del tiempo. ¿Estás listo? No olvides dejar tu like y suscribirte para más misterios. El misterio de Victor Goddard, el aeródromo que viajó en el tiempo. En abril de 1935, el mariscal de la RAF Sir Victor Goddard volaba su biplano Hawker Hart desde Edimburgo hacia su base en Andover, Inglaterra. Durante el trayecto, decidió sobrevolar el antiguo aeródromo de Drem, cerca de Escocia, que estaba en desuso desde hacía años. De repente Goddard se encontró con una extraña tormenta de viento y lluvia que lo desvió de su ruta. Mientras luchaba por controlar el avión, el cielo se tornó de un amarillo inquietante, algo que luego describió como sobrenatural. De pronto, la tormenta se disipó y Goddard vio el aeródromo de Drem completamente transformado. Hangares relucientes, en 1935, estaban en ruinas. Aviones de color amarillo brillante, en esa época, los aviones de la RAF eran plateados o verdes. Mecánicos con overoles azules, el uniforme estándar en los años 30 era marrón. Un extraño avión monoplano, similar al futuro Miles Master, que no existiría hasta 1939. Minutos después, la tormenta reapareció y, cuando Goddard volvió a mirar, el aeródromo estaba abandonado y en ruinas, como siempre. 4 años después, al estallar la Segunda Guerra Mundial, la RAF reactivó Drem como base de entrenamiento. Para asombro de Goddard, los hangares fueron renovados exactamente como él los había visto. Los aviones de entrenamiento se pintaron de amarillo, para mayor visibilidad. Los mecánicos empezaron a usar overoles azules, un cambio oficial en 1939. El Miles Master, el monoplano que vio en 1935, entró en servicio. ¿Qué pasó realmente? Goddard siempre insistió en que no fue una alucinación. Las teorías son: Goddard habría deslizado su conciencia, o su avión, 4 años adelante, debido a un vórtice espacio-temporal causado por la tormenta. Su mente habría captado imágenes del futuro cercano, algo que en parapsicología se llama tiempo fantasma. Algunos sugieren que la RAF estaba probando tecnología de camuflaje o invisibilidad, como el mito del experimento de Filadelfia, y Goddard vio un efecto secundario. Goddard mismo escribió sobre el caso en sus memorias, afirmando que la experiencia fue tan real como el vuelo mismo. Un colega piloto, James Mortimer, declaró que Goddard estaba pálido y agitado al aterrizar, y que juró no hablar del tema hasta años después. No hubo fotos del incidente, pero los registros de la RAF confirman que Drem no estaba en uso en 1935. Los cambios de 1939 coinciden punto por punto con la descripción de Goddard. Este caso es único porque el testigo fue un alto mando militar, no un loco o un anónimo. Hubo una confirmación histórica años después. No hay explicación científica aceptada. ¿El hombre del sombrero de Charleston un pasajero del Titanic en 1941? En 1941, durante la Segunda Guerra Mundial, el SS Curanda, un barco de carga canadiense, fue fotografiado en el puerto de Halifax. La imagen, archivada por décadas, fue reexaminada en los años 90 por investigadores de fenómenos anómalos. Al ampliar la foto, se observó a un hombre en cubierta que destacaba por su vestimenta. Sombrero estilo Charleston, típico de los años 20, no de los 40. Gafas de sol modernas, con montura gruesa, similares a las de los 70 u 80. Ropa holgada y colorida, incongruente con la moda masculina de 1941, más austera por la guerra. El hombre no aparecía en el registro de pasajeros del SS Curanda, y ningún tripulante recordaba haberlo visto. ¿Viajero del tiempo del Titanic? El estilo del sombrero y la actitud despreocupada coinciden con fotos de pasajeros del Titanic, 1912. ¿Pudo ser un superviviente que saltó a 1941? Hay leyendas de que el barco maldito arrastraba almas entre épocas. Algunos sugieren que era un viajero de los años 70 u 80 que, al experimentar con tecnología temporal, terminó en 1941. Las gafas serían una pista. Escépticos argumentan que podría ser un actor vestido para una obra, aunque no hay registros de esto en el barco. La foto original está en los archivos marítimos de Canadá. Referencia: Curanda 1941 Photobox 22.
Expertos en moda histórica confirmaron que el sombrero Charleston no se usaba en los 40, pero sí desde 1910 hasta 1925. ¿Por qué nadie más en la foto lo nota? Los demás pasajeros parecen ignorarlo. En 1995, un anciano en Nueva Escocia afirmó haber estado en el SS Curanda y recordar a un hombre que hablaba raro, y decía: «Esto no es el Queen Mary, el Queen Mary era un barco famoso en los 30 a 40». Conexión con otro caso. Similitud con Rudolf Fentz. El hombre que apareció en 1950 en Nueva York con ropa de 1876. Ambos casos sugieren saltos de 70 a 80 años. El 30 de junio de 1908, una explosión 1000 veces más poderosa que la bomba de Hiroshima arrasó 2000 kilómetros cuadrados de bosque en Siberia, cerca del río Tunguska. No hubo cráter, solo árboles derribados en forma de alas de mariposa. Las cartas de Tunguska. Teorías científicas. Un meteorito que estalló en el aire. Un cometa de hielo que se vaporizó. Una antimateria o agujero negro microscópico. Pero hay un detalle que pocos conocen. Los testimonios de un hombre negro y unas cartas enigmáticas. Los nómadas Evenki, que vivían cerca de la zona, reportaron un hombre alto, vestido de negro, vagando por el bosque antes de la explosión. Llevaba un objeto brillante, un dispositivo. Lo llamaron Burk, espíritu del trueno. Días después, encontraron huellas quemadas en forma de espiral, como las de Goddard en 1935. Trozos de metal fundido con símbolos desconocidos, nunca analizados públicamente. Una mochila con 3 cartas escritas en un idioma indescifrable. En 1963, un lingüista soviético, Dr. Lev Petrov, afirmó haber descifrado parcialmente las cartas. Según sus notas, ocultas hasta los 90, decían: Carta 1. El portal no responde. El experimento falló. Si esto llega al directorio, que sepan que no fue mi culpa. Carta 2. La energía aquí es inestable. Los nativos me han visto. No puedo quedarme. Carta 3. AS, no sigas este camino. Ellos controlan el tiempo. ¿Quién era AS? Algunos lo vinculan al misterioso científico Alexander Sanarov, desaparecido en 1892 tras experimentos con electricidad. Otros creen que era Albert Einstein, quien en 1908 ya teorizaba sobre el tiempo, pero no hay pruebas. En 1991, tras la caída de la URSS, se filtró que el KGB tenía un expediente Tunguska 88 que mencionaba restos no terrestres, tecnología, posible intervención humana. Los fragmentos de metal y las cartas desaparecieron de los archivos en los 70. Teorías principales. Viajero temporal atrapado. El hombre negro habría venido de un futuro donde se experimentaba con energía temporal, y su dispositivo causó la explosión. Misión fallida de un universo paralelo. Las cartas sugieren que el directorio, una organización, envió a ese a cambiar algo en el pasado, pero algo salió mal. Era Nikola Tesla, que en 1908 experimentaba con rayos de energía. Hay teorías que lo vinculan a Tunguska. ¿Por qué las cartas tenían símbolos similares a los del hombre de sombrero de Charleston? En 2004, un hacker ruso afirmó haber accedido a archivos que mencionaban otros eventos Tunguska en 1935 y 1972 experimentos repetidos. El caso de Andrew Carlsson. En enero de 2003, un hombre llamado Andrew Carlsson, de apariencia común, unos 40 años, apareció en Wall Street con solo $800 y en solo 2 semanas convirtió esa suma en 350 millones mediante 126 operaciones bursátiles de alto riesgo, todas exitosas. Las ganancias imposibles llamaron la atención de las autoridades. Cuando el FBI lo arrestó, Carlsson no mostró preocupación. En el interrogatorio, confesó: «Soy un viajero del año 2256. Vine aquí como turista, pero necesitaba dinero. En mi época, sabemos exactamente qué acciones subirán o caerán en el pasado». No había registros de Carlsson antes de 2002. Su licencia de conducir y pasaporte parecían recientemente creados. Mencionó eventos futuros como la guerra del petróleo de 2005, que nunca ocurrió, y el colapso de Bitcoin en 2028. Frase clave: si me liberan, les diré cómo evitar el ataque del 11 de septiembre. Oh, esperen, ya pasó. Error o provocación.
Carl Sim fue enviado a una celda de máxima seguridad, pero 24 horas después, desapareció sin dejar rastro. Las cámaras mostraron solo un destello de luz azul en su celda. El FBI clasificó el caso y lo atribuyó a un hacker internacional. Sus ganancias imposibles y conocimiento de eventos futuros no pudieron ser coincidencia. ¿Era un turista del tiempo atrapado? Algunos creen que era un agente de un programa secreto de viajes temporales, como el supuesto proyecto Pegasus. No hay registros oficiales del arresto, lo que sugiere que pudo ser un hoax de la prensa, aunque el Weekly World News fue el único medio que lo reportó. Testigos en Wall Street dijeron que Carl Sim a veces miraba su reloj y reía, como si esperara algo. En su apartamento se encontró un mapa estelar con constelaciones desconocidas, un libro titulado Historia de la Bolsa, 2000 a 2256, desapareció tras su arresto. ¿Qué pasó realmente? Si fue real, Carl Sim podría ser el primer caso verificado de un viajero temporal atrapado en el pasado. Si fue falso, ¿por qué el FBI nunca desmintió el caso? En 2009, un hombre idéntico a Carl Sim fue visto en Singapur, pero nunca fue capturado. Las fotos de Billy Meyer, un granjero suizo que, desde 1975, afirmó haber tenido contactos con seres de Pleiades, y, según él, también con viajeros del tiempo, tenía fotos y vídeos de supuestas naves y criaturas de otros mundos y épocas. Una de las evidencias más polémicas eran las fotos de máquinas del tiempo. Meyer presentó imágenes de objetos metálicos con símbolos extraños que, según él, eran vehículos temporales. Expertos en fotografía, como el exanalista de la CIA Wendell Stevens, confirmaron que no había manipulación en los negativos. Los objetos no parecían trucados, pero tampoco coincidían con tecnología conocida. La foto del pterodáctilo, en 1975. En una de sus imágenes, se ve claramente un pterodáctilo vivo volando sobre los Alpes suizos. ¿Cómo es posible? Los viajeros del tiempo me llevaron a la prehistoria. Esto es una prueba. Los científicos dijeron que la foto era auténtica. No es un montaje, pero que no había explicación. Meyer predijo con años de anticipación la guerra de Irak, con detalles exactos. El cambio climático acelerado, en los 70, cuando casi nadie hablaba de ello. El descubrimiento de exoplanetas, dijo. En el futuro, encontrarán mundos como el mío. ¿Fraude o realidad? Perdió un ojo en un accidente. Los escépticos dicen que sus fotos podrían ser maquetas colgadas de hilos, aunque expertos descartaron esto. Algunas fotos fueron desacreditadas. Unas pocas mostraban claros errores, como sombras inconsistentes. Sus fotos más famosas siguen sin explicación. Incluso la NASA las estudió en secreto en los 80. Testigos independientes vieron las naves que él fotografiaba. Sus escritos detallan tecnología futura, como motores de antimateria, que luego se investigaron. Meyer insistió en que los pleiadianos, seres de otro planeta, también eran viajeros del tiempo, y que le mostraron el futuro de la Tierra en una sala del tiempo. Le advirtieron sobre eventos catastróficos, como una gran pandemia en 2019 a 2020. ¿Qué pasó con Meyer? Sigue vivo, tiene 87 años en 2024, y mantiene su historia. Algunos creen que fue contactado por un programa secreto humano, no extraterrestre. El reloj suizo en la tumba MING. En 2008, un equipo de arqueólogos chinos filmaba un documental sobre una tumba sellada de la dinastía Ming, siglo XVI, en la región de Guangxi. Al abrir el sarcófago, encontraron algo inexplicable. Un pequeño reloj de pulsera, enterrado junto a los restos de un noble. El reloj estaba detenido a las 16 de la mañana y tenía grabado Swiss en la esfera. El diseño coincidía con relojes suizos de principios del siglo XX. ¿El problema? La tumba llevaba 400 años sellada y nunca había sido violada. ¿Sería un viajero temporal perdido? ¿Un explorador del siglo XX que viajó al pasado y murió allí, quedando su reloj enterrado con él? ¿El reloj cayó a través de un agujero de gusano espacio-temporal? En física, se teoriza que objetos pequeños podrían viajar así. Los escépticos dicen que pudo ser plantado por alguien. Pero la tumba estaba intacta, con sellos oficiales Ming. El reloj estaba oxidado y cubierto de tierra, como el resto de objetos.
El reloj tenía componentes, como el vidrio de la esfera, que no existían en el siglo XVI. Las tumbas Ming eran rigurosamente preparadas. ¿Por qué incluir un objeto profano? ¿Dónde está el reloj ahora? Desapareció del museo local en 2010. Algunos rumores dicen que lo confiscó el gobierno chino para estudiarlo. Un coleccionista privado lo compró por millones. Teoría unificada. Los 5 casos y el reloj suizo. Todos los eventos comparten 3 patrones inquietantes. A objetos o personas fuera de su tiempo. Goddard, 1935. Aviones y uniformes de 1939 en 1935. Hombre de Charleston, 1941. Ropa de los años 20 en plena Segunda Guerra Mundial. Tunguska, 1908. Cartas con lenguaje y símbolos futuristas. Carl Sinn, 2003. Conocimiento bursátil de 2256. Meyer, 1975. Fotos de tecnología y criaturas anacrónicas. Reloj suizo, 2008. Objeto del siglo XX en una tumba del siglo XVI. B. Intervención de una organización secreta. Tunguska. El directorio, en las cartas. Carl Sinn mencionó que en su época controlaban el tiempo. Meyer. Los pleiadianos le hablaron de una red temporal. C. Fenómenos luminosos, alteraciones físicas. Goddard. Cielo amarillo y tormenta espiral. Tunguska. Destello gigante antes de la explosión. Carl Sinn. Luz azul al desaparecer. La teoría unificada. El proyecto Cronos. Hipótesis. Desde fines del siglo XIX, un grupo gubernamental extraterrestre ha experimentado con viajes en el tiempo, causando estos accidentes. 1890 a 1920. Experimentos iniciales. Tunguska sería una prueba fallida. 1930 a 1945. Uso militar. Goddard vio un prototipo de la RAF. El hombre de Charleston era un viajero desertor. 1970 a 2000. Contacto con entidades externas. Meyer. 2000 presente. Infiltración en la economía. Carl Sinn. Y encubrimientos. El reloj suizo fue robado por el gobierno. ¿Quién está detrás? Opción A. Una rama oculta de la RAF-NASA-KGB que descubrió tecnología temporal. Opción B. Viajeros del futuro tratando de cambiar eventos clave, evitar una guerra nuclear. Opción C. Extraterrestres usando la Tierra como laboratorio. Los símbolos de Meyer y Tunguska coinciden. Evidencia que apoya la teoría. Símbolos repetidos. Las espirales en Tunguska y la celda de Carl Sinn. Los jeroglíficos en las naves de Meyer y las cartas de Tunguska. Objetos que retrocedieron en el tiempo. El reloj suizo, siglo XX al siglo XVI. El sombrero Charleston, años 20 a 1941. Profecías cumplidas. Meyer predijo el cambio climático. Carl Sinn sabía sobre el 11S, o lo provocó. ¿Qué podría estar pasando realmente? Escenario más probable. Un error en una línea temporal alternativa causó que objetos y personas de distintas épocas se filtraran a nuestra realidad. Ejemplos. El aeródromo de Goddard podría ser de un 1939 paralelo. Carl Sinn venía de un 2256 donde el 11S no ocurrió, por eso se confundió. Si estos eventos son advertencias, ¿alguien, Meyer, el directorio, está tratando de evitar un colapso temporal mayor? ¿Qué debes hacer ahora? Like. Si crees que el directorio es real. Suscribirte. Para más revelaciones. Comenta. ¿Crees que nos vigilan desde otra época? El tiempo es una ilusión. Pero tu like es muy real.